¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de dos asuntos que realmente coinciden en muchas ocasiones. Me refiero a la obesidad y un método, concretamente las dietas. ¿Qué dieta podemos utilizar? Vamos a dar repaso a una concretamente para ver qué podemos hacer para adelgazar. Pero también en relación con la medicina estética. Lo haremos con una directora médico de una clínica de referencia en Bilbao que nos va a llevar por estos derroteros. Pero antes quiero recordarles que las cosas empiezan desde muy pequeños. Bueno, estamos hablando de un asunto muy importante. Doctora Rosa Sarabia, muy buenos días. El tema de la obesidad está muy relacionado con la estética, en el sentido de que se pierde estética cuando se es obeso. ¿Dónde se nota más? Los kilos que tenemos de más, pues quizá en el abdomen, en los flancos, en la zona un poco troncular del paciente. Ya. Y cuando las mujeres son más mayores hay otros sitios, ¿no?, que se nota un poco más. Sí, ¿no? bueno, con la menopausia, donde más se nota es en el abdomen. La mujer pierde la cintura, le crece un poquito más el abdomen, y además hay que tener cuidado porque esa grasa es la grasa que tiene más riesgo cardiovascular. Tenemos que empezar a cuidar ese exceso de grasa. ¿Cuáles son las actividades más importantes que hacen en la clínica Sarabia? Pues tenemos una unidad, empezamos con medicina estética, que hacemos facial y corporal, pero ahora mismo tenemos una unidad de obesidad y sobrepeso. Tenemos una buena herramienta para perder peso y eso ha hecho que vayamos creciendo en la obesidad, ¿no? No solamente estéticamente, sino tenemos diabéticos tipo 2, tenemos pacientes con síndrome metabólico y luego hacemos pues tratamientos faciales, de relleno, de peeling, de depilación láser. ¿Cuál sería la dieta ideal, la dieta más ideal de todas? Yo creo que no existe una dieta ideal, que el médico tiene que saber ahora mismo qué tratamientos hay y para qué está indicado. Cada dieta tiene una indicación. Entonces, en pacientes que sean diabéticos tendrá una indicación, un paciente que solo tenga que perder 5 kilos tendrá una indicación de dieta. Yo en mi consulta diría que el 99% de mis pacientes, si no tienen contraindicación, hacemos una dieta proteinada, una dieta normoproteica, baja en hidratos de carbono y baja en grasas. O sea, su método, porque lo hace usted, es un método personalizado, intenta adelgazar a las personas, es bajo control médico, lógicamente, y el objetivo es la pérdida de peso eficaz. ¿Y se pierde? Y se pierde peso. Y yo diría que es una dieta segura, que es un método eficaz y que la finalidad del método no es perder peso, es mantenerlo a largo plazo, que el paciente que pierda peso lo mantenga, que eso es lo difícil y lo que el paciente nos pide, ¿no? El paciente nos pide una dieta segura, una dieta saludable, nos pide que sea duradera y yo diría que con el método Pronocal conseguimos una pérdida más importante que con dietas hipocalóricas y el paciente necesita estimularse, necesita ver resultados desde los primeros días y eso va a hacer que consigamos que el paciente llegue a su meta, ¿no?, que le intentemos luego mantener, meterle en el camino. Y dígame una cuestión sobre las dietas proteinadas. ¿Usted cree que usted tiene algo que ver en conseguir que eso ocurra? Es decir, su entusiasmo personal o su dedicación a los pacientes o la confianza que tiene en usted hace que eso sea más eficaz. ¿Cree usted que influye o que no? Sí, vamos, importantísimo. El paciente tiene que empatizar con el médico, pero para hacer dieta o para hacer un tratamiento porque le van a operar, una intervención. Empatizar con el paciente, ver la obesidad no solo como una enfermedad, sino que detrás de la obesidad hay una persona obesa y tratar a la persona obesa es muy importante, que el paciente confíe en el médico, ¿no? Pues mire, después de haber anunciado esto, pues ahora lo matizaremos en todos sus extremos, cómo hacen, cuánto dura, sobre todo qué cosas hay que tener en cuenta, las fases que tiene una dieta proteinada. Bueno, pues seguimos con la doctora Rosa Sarabia, es de Bilbao, es la directora médica de esa clínica, de la clínica Sarabia, y me gustaría, porque ella ha matizado unos asuntos en relación con la dieta hiperproteinada, me gustaría saber, ¿tiene fases la dieta? ¿Me las puede indicar así? ¿En qué consiste cada fase? Sí. Antes de decir las fases, has dicho hiperproteinadas y me gustaría decir que la dieta que yo hago es normoproteica, que el método Pronocal es una dieta normoproteica. Es normo. Damos proteínas según el requerimiento del paciente. No producimos ni sobrecarga renal, ni dañamos al hígado. Sí ocurre con la dieta Dukan, que ya Sanidad el año pasado aconsejó que era perjudicial para la salud. Eso es importante que los pacientes lo sepan, ¿no? Es una dieta normoproteica. No, y además que confundió mucho a los ciudadanos. Sí, ¿no? Y sin control médico, ¿no? Los pacientes se la bajaban por internet o se compraban el libro. Claro. Estamos entonces ante una dieta normoproteica. Eso es. Fases.
Se divide en tres partes el método Pronocal. Tiene una fase activa, que es una fase donde se pierde el 80% del peso del paciente que queremos perder. Inducimos una cetosis controlada. El paciente, como disminuimos los hidratos de carbono, disminuimos las grasas, utiliza los ácidos grasos como energía, la grasa que tiene en su organismo, y fabricamos cuerpos cetónicos. Utilizamos el hidroxibutirato, sé que son palabras un poco técnicas, pero es para que el paciente sepa que durante la dieta no va a tener hambre, porque el hidroxibutirato a nivel del hipotálamo es psicoestimulante. Va a estar con una sensación de bienestar, no tiene hambre, está contento, y esa es la fase activa del paciente. Damos preparados con un aporte proteico y verduras, que tenemos un listado autorizado. Luego viene una fase de reeducación, que para mí es la más importante, incluso más importante que la fase activa. El paciente, vamos a ir metiéndole grupos de alimentos, vamos a reeducar a ese paciente, vamos a hacer que tenga cambios de hábitos, que es muy importante. Y luego va a haber una tercera parte, que es el mantenimiento a largo plazo, que no haya efecto rebote. Muchas veces el paciente dice, no, es que hice esta dieta y me hizo efecto rebote. No, las dietas no hacen efecto rebote, es el paciente que no cambia hábitos, que no sigue los consejos de su médico. Y esa tercera fase es mantener al paciente a largo plazo. Está bien, es muy curioso, ¿no? De todas maneras, aparte de las fases, diríamos, ¿en qué momentos tiene que necesitar el paciente o la persona obesa, en qué momento tiene que tener el consejo del médico en estas fases? En cada una de ellas, ¿cómo manejan ustedes la visita al especialista? Tiene que tener consejo desde el principio, desde el día que le informamos y hacemos una historia médica y vemos si está indicado el método, el médico le acompaña durante todo el tratamiento. Lo que ocurre es que además de tener el médico, tenemos un equipo multidisciplinar. El paciente va a tener dietistas y nutricionistas a su lado, va a tener un asesor de actividad física, va a tener un asesor de coach, que es psicológico. Es decir, tratamos al paciente en las tres vertientes, que es muy importante para conseguir el éxito. Claro, porque al final el apoyo psicológico es necesario, sobre todo el mundo traslada la alimentación al plano oral, la gente come, se alimenta, ¿no? Y quiere saber lo que tiene que comer y matizar, y no pueden estar todo. Entonces los nutricionistas entran en ese juego, ¿no? Bueno, importantísimo. La dietista nutricionista le va a decir qué importancia tienen los alimentos, recetas, menús saludables. Cuando metemos los grupos de alimentos les van a asesorar. Es un apoyo infinito, yo diría, para los médicos. Y bueno, siempre en las dietas hay gente que abandona los tratamientos, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? O sea, ¿y qué porcentaje de personas lo abandonan, si es que alguien lo abandona? Sí. Pues siempre, como todos los tratamientos, tenemos un porcentaje de pacientes. Por eso es muy importante empatizar con el paciente, utilizar ese equipo multidisciplinar, enseñarle al paciente que bajar peso no solamente es estética, que es una enfermedad crónica, que se tiene que tratar, que se tiene que controlar, y que el paciente estemos detrás de esa persona, ¿no? No de la obesidad, para conseguir que el paciente siga hasta el final el tratamiento. Está bien. Bueno, ¿a qué llaman ustedes reeducación alimentaria? Llamamos a esa fase donde vamos metiendo los grupos de alimentos y el paciente aprende a comer la legumbre, la pasta, el arroz, cuándo tiene que tomar los lácteos, qué cantidad de frutas, realmente a que la dieta sea nutricionalmente equilibrada, ¿no? Terminamos haciendo una dieta mediterránea equilibrada, tenemos un aceite maravilloso en nuestro país, tenemos buenas verduras, frutas, y esa es la reeducación, ¿no? Doctora Sarabia, todo el mundo tiene claro que la obesidad tiene consecuencias muy negativas. Sí, sí. Y cuando alguien hace una dieta proteinada, normoproteinada, que ya me he aprendido el método Pronocal, en ese caso, cuando alguien lleva esa dieta y de repente pierde el peso y vuelve al peso deseado, ¿no? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué lo notan más? Lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente lo que tiene que hacer. Primero, transmitirle, que lo han dicho ellos muy bien, que es una enfermedad crónica que no se cura, pero que se controla. ¿Y cómo la controlamos? Una vez que hayamos perdido el peso, seguir yendo donde el médico. Yo a veces digo, si no queréis venir a mi clínica, ir a vuestro médico de cabecera, a vuestro médico de vuestro centro de salud, que él os controle, que si habéis cogido algún kilo, os lo pilla a los 2 o 3 meses, no al año que ha pasado y habéis vuelto a coger. Tenemos que transmitir ese mantenimiento a largo plazo, que con el método nosotros hacemos un seguimiento a 2 años, que es muy importante también. Y dígame, en este tipo de dietas también se acompañan de una nutrición,
aparte de los dietistas y nutricionistas, que va en sobres. Y yo veo sobres por todos los lados, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Y qué contienen los sobres? Sí. Es muy importante saber que no todos los sobres son iguales. Pronocal, el producto de Pronocal, lleva proteínas de alto valor biológico, son proteínas hidrolizadas que aseguran un aporte suficiente, una absorción intestinal de esas proteínas. Pasan estrictos controles de calidad, son preparados que además tienen una gran innovación, van cambiando de sabores, de gama de productos, y hay que tener cuidado porque no es lo mismo un buen laboratorio detrás de ese producto que gente que si me los compro en un supermercado, mucho cuidado, porque las proteínas no son las mismas. Y dígame, hay una cuestión, y es que parece que este método, aparte de ser con un médico, tienen que tener apoyo psicológico las personas, pero también un apoyo de ejercicio físico. ¿Cómo manejan esas dos cosas? Muy importante. Ya hemos hablado del equipo multidisciplinar y yo creo que los médicos tenemos que ir cambiando, no tenemos que aconsejar actividad física, tenemos que recetar, tenemos que prescribir. Yo he sido un médico que aconsejaba de la vuelta a la manzana donde viva, no coja la primera parada del autobús. Yo ahora no aconsejo, o sea, les receto actividad física. Tenemos unas fichas de actividad física que damos a los pacientes. No hace falta ir a un gimnasio, sino que son, según las fases, pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo paseando, en el trabajo, y eso al paciente hay que enseñarle, ¿no? Que tiene que cambiar hábitos y que tiene que hacer actividad física, que es saludable. Es muy interesante todo lo que me cuenta, pero nosotros seguimos insistiendo en esta casa. Bueno, tenemos muchas inquietudes, pero sobre todo han llegado a nuestra página web una serie de preguntas para la doctora Rosa Sarabia, que, bueno, seguro que en su experiencia en Bilbao, en su clínica, le habrán surgido estas preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo, nos han preguntado, dura el método? ¿Cuánto tiempo dura? Es decir, ¿tiene algún día final o no? El método Pronocal va a durar dependiendo los kilos que tenga que perder, ¿no? Y eso lo decide un poco el médico según el índice de masa corporal con lo que nos llega el paciente, y tenemos que ir al 20-24 de índice de masa corporal como normopeso. Tiene un final el método Pronocal, tiene un final respecto a los productos de Pronocal, es decir, cuando hemos conseguido perder el peso deseado, que lo establece el médico, luego pasamos a esa fase de mantenimiento que le seguimos durante 2 años, que le sigue el método Pronocal, y después el paciente suponemos que se ha reeducado y que ha cambiado hábitos. Ese final es cuando el paciente ha conseguido el peso, y 2 años más de seguimiento, de control un poco, de hablar con el paciente, qué tal está, cómo le va, está haciendo bien esos cambios de hábitos, la dieta que le hemos establecido. Y dígame, ¿qué es lo más difícil? Hay una pregunta que pone, ¿qué es lo más difícil para un paciente que se introduce en el método Pronocal? Yo diría que el método Pronocal no es difícil, que es muy fácil, porque el paciente en esas primeras etapas no va a tener hambre. Lo difícil, no del método Pronocal, sino de cualquier dieta, es cuando uno consigue el peso, es cambiar los hábitos. A veces nos cuesta llegar al paciente y que cambie esos hábitos, y si no hace actividad física, que empiece a enamorarse de hacer ejercicio, ¿no? A veces nos cuesta eso, no el método. El método es un método fácil, es seguro, es eficaz, el paciente va a estar muy bien. Tengo otra pregunta que la he añadido aquí en el último momento, que dice, ¿por qué, es muy curiosa, por qué los que dejan el método, cuál es la causa por la que lo dejan? Normalmente son pacientes que a veces han venido a perder peso no por ellos mismos, pues vienen porque es el marido que su mujer le dice que baje peso, o el adolescente que su madre está detrás de ella, pero cuando un paciente viene motivado, el método funciona y la gente no abandona. Pero es importante que venga el paciente por sí, ¿no? Que él sepa que detrás de la obesidad hay una enfermedad y que puede dar problemas muy graves, como nos han contado muchas personas. Bueno, finalmente hay otra pregunta que nos ha llegado al contestador, que dice exactamente cuántos kilos se pierden con este método. Y yo, vamos a matizar esta pregunta. Sí. Lo que quiere decir la persona que pregunta es,
cuántos kilos se van perdiendo y cómo es la evolución de pérdida, porque a veces se pierde mucho pronto, luego es más lento. ¿Cómo es en el caso de esta dieta? Yo nunca hablo de kilos. Cuando el paciente llega va a depender del grado de obesidad y del grado de sobrepeso con el que venga a la consulta. Va a perder peso según lo establezcamos, como dijimos, en la fase activa, el 80% de su peso y el 20% en la reeducación. Pero por mi experiencia, la dieta proteinada con el método Pronocal tiene una pérdida mucho más importante que con una dieta hipocalórica, y eso es lo que hace que el método sea eficaz, porque tiene evidencia científica y porque el paciente se encuentra bien durante la pérdida de peso. Claro. Bueno, en este programa tenemos una costumbre, y es que siempre al final nos gusta que nos hagan unas conclusiones, ¿no? Entonces, dietas en relación a la dieta normoproteinada o dieta proteinada tipo Pronocal. ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que es una dieta segura, que es una dieta eficaz, que siempre tiene que estar bajo control médico y que su finalidad es el mantenimiento de esa pérdida de peso a largo plazo. Y siempre va a tener detrás del paciente un equipo multidisciplinar: médico, dietista, nutricionista, asesor de actividad física y asesor psicológico, un coach. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que hablar un día usted y yo de estética en relación con la oncología, porque la oncología, sobre todo en el mundo femenino, en los problemas de cáncer de mama, cuando se ponen en marcha los tratamientos, la estética necesita un apoyo, ¿no? Es un tema que a mí personalmente me encanta, y el eslogan de la estética oncológica también lo baso en medicina estética, en la obesidad. Es verse bien para sentirse mejor, ¿no? No solamente la salud es muy importante, que es lo primero y lo sabemos los médicos, que es importante que el paciente se sienta bien, ¿no? Que el exterior que él tiene le aumente su autoestima. ¿Y usted se cansa de vez en cuando? Alguna vez. No lo parece, no lo parece. Doctora Salavia, muchísimas gracias, mucha suerte y recuerdos a los compañeros de Bilbao. Muchas gracias. Un placer, doctor Beltrán. Y a ustedes, ya saben, cada vez aprendemos más, grandes especialistas acuden aquí para contarnos su experiencia personal, a veces con una dieta de tipo monográfico que ellos ponen en práctica en un mundo en relación entre la estética y la obesidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.